Hola chicos, bienvenidos al vídeo de hoy de nuestro canal. Estamos siendo testigos de un giro impactante en el conflicto Ucrania-Rusia, ya que Ucrania acaba de lanzar un audaz ataque en territorio ruso. Pero esto no es un desarrollo sorpresa. De hecho, Ucrania se ha estado preparando silenciosamente para este movimiento durante meses, con una serie de ataques estratégicos en las profundidades del territorio ruso. Exploremos los nuevos movimientos inteligentes y tácticos de Ucrania, y averigüemos si este es el movimiento decisivo que cambiará el curso de la guerra. No olvides suscribirte para no perderte nuestras últimas noticias. El plan maestro al descubierto. Ucrania contra Rusia. No se trataba de ataques aleatorios, sino de ataques de precisión. Cada uno de ellos parte de un plan maestro. Con cada golpe, Ucrania no solo sondeaba las defensas de Rusia, sino que también exponía las vulnerabilidades de Putin para que el mundo las viera. Estos ataques revelaron las grietas en la armadura de Rusia, y ahora, mientras el mundo observa con asombro, se revela la verdadera estrategia de Ucrania. Un plan meticulosamente elaborado para golpear a Rusia donde más le duele. Los ucranianos consideran que Rusia no invadió su país en 2022, sino casi 10 años antes. En 2014, cuando las fuerzas especiales rusas, los llamados hombrecillos verdes, ocuparon Crimea y se la anexionaron por orden del presidente ruso Vladimir Putin. Al mismo tiempo, separatistas armados y respaldados por Rusia, apoyados por elementos del ejército ruso y fuerzas especiales rusas, ocuparon también partes de las regiones de Donetsk y Donbass, en el este de Ucrania. Comenzó entonces un prolongado conflicto de baja intensidad. En febrero de 2022, el ejército ruso lanzó un ataque convencional a gran escala en el resto de Ucrania, con el objetivo de capturar Kiev, la capital, y decapitar al gobierno. Tras los avances iniciales, el ejército ruso se detuvo en medio de un altísimo número de bajas, miles de soldados, vehículos blindados y aviones de combate. La incapacidad del ejército ruso para llevar a cabo tácticas rudimentarias en el campo de batalla, por no hablar de emprender operaciones más complejas con armas combinadas, quedó al descubierto. Tras años de inversiones deficientes y corrupción, el ejército ruso quedó expuesto como una cáscara hueca. La operación militar especial de 3 días de Vladimir Putin, destinada a tomar Kiev y derrocar al gobierno ucraniano democráticamente elegido en un golpe relámpago, cumple ahora 3 años. El avance ruso se ralentizó e incluso se vio obligado a retroceder en algunas zonas, y luego se detuvo. Las descargas de artillería han convertido bosques y selvas en páramos astillados que recuerdan mucho al oeste de Francia durante la Primera Guerra Mundial. Tanques y fuerzas de infantería mecanizada se enfrentan. Los rusos avanzan vacilantes por tierra de nadie, para ser blanco de enjambres de pequeños drones que montan granadas y RPG. Pero un punto muerto no gana una guerra. El gran tamaño de Rusia. Su capacidad fabril y su mano de obra ayudan a compensar sus elevadas pérdidas. A pesar de que Rusia está dispuesta a gastar miles de soldados en operaciones desafiantes y aparentemente improductivas, un conflicto prolongado puede estar jugando a su favor. El ejército ruso está empezando a reconstituirse lentamente, de un modo que al ejército ucraniano, con menos recursos y personal, le está costando mucho conseguir. En pocas semanas, parece probable una nueva ofensiva rusa de primavera. ¿Se acaba el tiempo para Ucrania? Ucrania se enfrenta a algunos retos importantes mientras contempla un nuevo ataque ruso. Los proyectiles de artillería se están agotando. Los soldados se están quedando sin soldados y el tan necesario apoyo de los aliados internacionales parece estar disminuyendo. Ucrania ha recibido con gratitud el tanque M1 Abrams y los vehículos de combate de infantería Bradley enviados por Estados Unidos, así como otros muchos equipos donados por Occidente, pero las cifras siguen siendo relativamente bajas. Algunos sistemas críticos, como el F-16, todavía no han llegado al espacio de batalla, a pesar de que el conflicto lleva más de 2 años. ¿Se acaba el tiempo para Ucrania? El año pasado había grandes esperanzas de que se produjera una contraofensiva ucraniana. Una vez que el ejército ucraniano hubiera absorbido los nuevos tanques, artillería y vehículos blindados de combate occidentales. Pero estas esperanzas se quedaron en nada. Los misiles de artillería, los drones del campo de batalla, las trincheras y las minas han convertido el campo de batalla en un entorno duro y extremadamente implacable para ambos bandos.
Las fuerzas móviles ucranianas sufrieron casi tanto como las rusas. El avance hacia la costa no se hizo realidad, y las líneas del frente recuperaron su carácter estático. Pero aún hay motivos para el optimismo. El gobierno y el ejército ucranianos buscan constantemente la mejor manera de aprovechar al máximo los recursos de que disponen, haciendo hincapié en la creatividad y la iniciativa a la hora de buscar nuevos enfoques para derrotar al enemigo. Nos gustaría destacar un par de áreas que los ucranianos están intentando explotar para llevar la guerra a los rusos, para desbaratar su planificación y su capacidad bélica. Los drones ucranianos de largo alcance, revolucionando la guerra moderna. Hablemos del uso ucraniano de drones de largo alcance y del enfoque indirecto de la guerra. Desde la llegada del poder aéreo en la Primera Guerra Mundial, los mandos militares han estado buscando formas de llegar más allá de la línea del frente y penetrar en territorio enemigo para impedir que los hombres, el equipo y otros recursos enemigos lleguen al campo de batalla. Mucho mejor detener los cañones y dejar sin efecto los tanques antes de que lleguen a la zona de guerra, que tener que gastar hombres y material destruyéndolos después de que hayan llegado, ¿verdad? Hay algunos buenos ejemplos de la Segunda Guerra Mundial. La batalla del Atlántico fue un intento de los submarinos alemanes de interceptar y hundir las miles de toneladas de tropas, tanks, aviones, municiones y alimentos que llegaban de América y Canadá para apoyar a Gran Bretaña y el esfuerzo bélico en Europa. Fue una batalla de suministros y logística. Cada avión en la bodega de un buque mercante aliado que los alemanes pudieran hundir era uno menos que lanzaría bombas sobre el Reich de Hitler. Ante la perspectiva de la ruptura de la vital línea de suministro transatlántica de Gran Bretaña, se dice que el líder de guerra británico Winston Churchill dijo que lo único que realmente me asustó durante la guerra fue el peligro de los submarinos. Del mismo modo, entre 1942 y 1944, la Fuerza de Bombardeo Estratégico estadounidense lanzó incursiones contra las refinerías de petróleo rumanas de Ploesti para obstaculizar el suministro de combustible a la industria. La aviación y las fuerzas Panzer alemanas. Más allá de los setos de Normandía tras el día D, la aviación aliada merodeó muy por detrás de las líneas alemanas, abatiéndose sobre trenes, ferrocarriles, depósitos de suministros y centros de comunicaciones. Con el campo de batalla empantanado en Ucrania, tal vez algunas de estas lecciones de la historia podrían volverse a favor de Ucrania. Los drones para el campo de batalla existen desde hace mucho tiempo. El ejército estadounidense utilizó drones de vigilancia y ataque, o vehículos aéreos no tripulados, UAV, en las guerras de Irak y Afganistán a principios de siglo. Desde entonces, el uso de drones se ha extendido rápidamente. Desde pequeños y ligeros aviones no tripulados que pueden transportar una granada para lanzarla en una trinchera, hasta sistemas más grandes que pueden viajar cientos de kilómetros y transportar una pesada carga útil. Cuando el ataque convencional de Rusia golpeó Ucrania en febrero de 2022, ambos bandos tenían a su disposición toda una gama de drones comerciales y militares, algunos de los cuales se remontan a la era soviética. Uno de los drones militares más recientes, especialmente popular entre los militares ucranianos, es el TB-2 Bayraktar turco. Con un alcance de unos 300 kilómetros, era el único UAV armado diseñado específicamente para Ucrania. El Bayraktar ya había demostrado su eficacia en conflictos recientes en Siria y Azerbaiyán. Puede volar ininterrumpidamente durante 27 horas y llevar 4 armas guiadas por láser. El Bayraktar iba a ser tan bien recibido por su capacidad para destruir blindados rusos que se escribió una canción pop sobre él en ucraniano, e incluso hay informes de que niños y mascotas de la familia recibieron su nombre. Con las condiciones críticas de la guerra, actuando como incentivo, los diseñadores ucranianos de aviones no tripulados han llevado esta capacidad inicial varios pasos más allá. Gran parte de su trabajo inicial de diseño y desarrollo fue amateur e improvisado, fabricado a pequeña escala en un sótano o un taller. A menudo se basaban en cuadricópteros comerciales que podían comprarse en una tienda de aficionados o por internet, o en sistemas listos para usar procedentes de China. Mientras las bombas y los misiles rusos bombardeaban indiscriminadamente objetivos civiles y zonas urbanas en toda Ucrania, los planificadores militares ucranianos empezaban a mirar más allá de la línea del frente, inmediata,
y a considerar otras formas de llevar la guerra a Rusia y de perturbar el esfuerzo bélico ruso. Como la necesidad es la madre de la invención, las fuerzas ucranianas no tardaron en aumentar sus capacidades de ataque con drones. Sin embargo, Ucrania ha estado operando bajo limitaciones políticas y humanitarias a las que no se enfrenta Rusia. Además, los países occidentales que apoyan a Ucrania y le proporcionan armas, equipos, vehículos y municiones se han preocupado de que los sistemas de armamento que suministran no se utilicen para llevar la guerra a Rusia. Por eso, los sistemas de misiles de largo alcance, las piezas de artillería y los aviones de combate específicos de la OTAN han tardado en llegar o todavía no se han puesto a disposición del ejército ucraniano. Esto ha hecho que los drones de largo alcance que Ucrania puede producir y operar por sí misma, con menos restricciones, hayan adquirido un mayor protagonismo en la guerra. A principios de 2024, el comandante ucraniano, el general de división Vadim Skibitsky, dejó claro por qué la campaña de drones de largo alcance era fundamental para la forma ucraniana de hacer la guerra. Dijo que Ucrania no tenía elección. Dijo que la victoria en el campo de batalla ya no era posible ante la superioridad militar rusa y las deficiencias ucranianas en proyectiles de artillería y aviones de combate. En su lugar, era esencial atacar objetivos rusos más allá de la línea del frente, incluidas infraestructuras, centros de mando y fábricas. Veamos, pues, cómo las Fuerzas Armadas ucranianas han contraatacado y han llevado la guerra a Rusia con drones aéreos. Recuerde que no siempre es fácil evaluar si una explosión, incendio o incidente concreto se debe a un dron. Ambas partes han sido muy cautelosas con la información, y la desinformación domina las ondas. Ha habido muchos incidentes explosivos a pocos kilómetros dentro de Rusia. Es tan probable que estén relacionados con la artillería, los ataques aéreos, el sabotaje, el fuego de armas ligeras u otros métodos de ataque como que lo estén con los drones. Sin embargo, a medida que nos alejamos de la frontera y nos adentramos en Rusia, es más fácil ver el trabajo de los drones. El 22 de junio de 2022, llegaron los primeros informes de un posible ataque con drones en Rusia. Una explosión en la refinería de petróleo de Novoshikinsk se atribuyó a un dron kamikaze. La refinería se encontraba a unos 150 kilómetros de la línea del frente y se cree que fue alcanzada por un dron Mugen 5, que, según el sitio web de la empresa, la versión comercial está fabricada con fibra de carbono ligera, tiene una autonomía de vuelo de 7 horas y puede transportar una carga útil de 25 kilogramos. Dado que los primeros drones de que disponía el ejército ucraniano solo podían transportar cargas relativamente ligeras, los planificadores y los operadores de drones tuvieron que dar mucha importancia a un buen reconocimiento e inteligencia para cada misión. Era crucial comprender dónde estaba el eslabón más débil de un gran objetivo, como una refinería. Por ejemplo, un generador crucial, para desconectarlo con un ataque pequeño pero preciso. Sin duda, los ataques con drones no iban a parecerse a los bombardeos de saturación británicos y estadounidenses de finales de la Segunda Guerra Mundial. Comenzaron a llegar otros informes de explosiones en toda Rusia. El viernes 19 de agosto por la noche, los medios de comunicación rusos informaron de ataques con drones en Crimea, en otras partes de Ucrania en manos rusas y también en Rusia, con los sistemas de defensa antiaérea rusos muy activos. Estos ataques estaban todavía relativamente cerca de Ucrania, pero eso iba a cambiar a medida que avanzaba el año. A principios de diciembre de 2022, mientras los ataques aéreos y con misiles rusos golpeaban la red energética ucraniana para congelar el país, unas explosiones sacudieron 3 bases aéreas militares rusas en el oeste de Rusia, en Kursk, Saratov y Ryazan. Saratov, el objetivo más lejano, está a más de 700 kilómetros de Ucrania, y la base aérea de Ryazan, sede de los bombarderos pesados rusos, está a solo 180 kilómetros de Moscú. Pensemos contra qué tipo de objetivos se estaban utilizando los drones y qué tipo de intenciones tenían los dirigentes ucranianos cuando autorizaron tales ataques. Inevitable y comprensiblemente, los altos mandos ucranianos se mantienen herméticos sobre sus estrategias e intenciones, pero se están atacando numerosos objetivos rusos.
Casi todos ellos son objetivos directamente militares o lugares que apoyan estrechamente las operaciones militares rusas, como bases aéreas, refinerías de petróleo, fábricas de aviones no tripulados, ferrocarriles, buques y bases navales, y plantas siderúrgicas. De esto se deduce que las intenciones ucranianas son atacar más allá de los tanques y tropas, enemigas en el frente y golpear los activos estratégicos que impulsan la maquinaria bélica rusa, la aviación, el transporte, el combustible y las fábricas. Pero muchos de estos ataques con drones tienen una doble función: golpear a los militares, pero también servir como victoria propagandística y para elevar la moral del frente interno. El miércoles 3 de mayo de 2023, 2 explosiones sacudieron el Kremlin, el corazón simbólico del gobierno ruso, y la base moscovita del presidente Vladimir Putin. Un video granulado captó los 2 incidentes a pequeña escala. Parece probable que se emplearan 2 drones, pero el debate sigue abierto, distorsionado por la desinformación de ambas partes. Los funcionarios estadounidenses, mejor situados que usted o que yo para juzgar la situación, concluyeron rápidamente que los ucranianos estaban probablemente detrás de los ataques. Rusia afirmó haber derrotado el ataque e inmediatamente acusó a los ucranianos de intentar asesinar a Putin. El presidente ucraniano Zelensky negó que el ataque procediera de Ucrania, pero el incidente tuvo un gran impacto psicológico. Al producirse en el aniversario del desfile de la victoria del 9 de mayo, cuando el ejército ruso tenía previsto atravesar la Plaza Roja en el centro de Moscú y celebrar la victoria sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El mensaje era muy claro: Rusia no está a salvo de los ataques, y la capacidad ucraniana crecía día a día. La capacidad ucraniana para proyectar drones sobre Rusia siguió evolucionando, mejorando en tamaño, escala y capacidad. Se oyó al menos a un alto mando ucraniano jactarse de que podían volar a Moscú y volver. El puente de Kerch, de 19,31 kilómetros de longitud y de construcción rusa, construido entre 2016 y 2020 después de que Rusia se anexionara ilegalmente Crimea, un Crimea con Rusia. Para los ucranianos, siempre ha sido un símbolo provocador de la invasión rusa. El puente ha sido atacado 3 veces desde la invasión en febrero de 2022, pero todavía no por drones. Si el puente pudiera ser destruido, sería una gran victoria propagandística para Ucrania y una gran interrupción de los suministros que llegan a Crimea. Funcionarios de inteligencia ucranianos han estado dejando caer fuertes indicios de que un ataque con drones contra el puente también podría ser un curso de acción que están considerando. Al parecer, un funcionario ucraniano declaró que el puente será atacado en la primera mitad de 2024, así que puede que no tengamos que esperar mucho para saberlo. Pero podría tratarse simplemente de una inteligente operación de engaño para mantener a Rusia en vilo y obligarla a dispersar sus activos defensivos aún más y en todas direcciones. En 2023 aumentaron los ataques de drones ucranianos. Un informe de la BBC de septiembre mostraba que los ataques estaban aumentando en frecuencia y alcance. El presidente Zelensky fue menos reservado sobre el uso de drones sobre territorio ruso, describiéndolos como un proceso inevitable, natural y justo. El estudio de la BBC concluía que en 9 meses se habían producido más de 190 ataques con aviones no tripulados sobre Rusia y Crimea en manos rusas. Tampoco ha habido tregua en 2024. Hubo una especie de aumento de los ataques con aviones no tripulados en el periodo previo a las elecciones presidenciales rusas de marzo. ¿Cuál es la eficacia de los ataques contra Rusia? La CNN informó de que se lanzó una oleada de 36 drones coincidiendo con el último día de las votaciones, el 2 de abril de 2024. Drones ucranianos atacaron una refinería de petróleo y una fábrica de drones en una zona industrial rusa, a unos 1.300 kilómetros de Ucrania. Pero, ¿hasta qué punto han sido eficaces estos ataques contra Rusia? Bueno, hemos visto lo importantes que pueden ser los ataques para la moral ucraniana. Y los ataques con drones, sin duda, han puesto en el punto de mira la eficacia, oh no, de las defensas aéreas rusas. En primer lugar, ha significado que las defensas rusas han tenido que ser retiradas de la línea de frente y posicionadas para proteger objetivos estratégicos más atrás en Rusia. En segundo lugar, a pesar de las afirmaciones de los medios de comunicación rusos,
Parece muy probable que las defensas aéreas nacionales rusas estén funcionando muy mal. Las defensas aéreas estratégicas rusas han tenido una mala reputación durante décadas. Los espectadores más jóvenes tal vez necesiten buscar en Google a este caballero, el Sr. Matthias Rust. Era un joven excepcionalmente ingenuo que, con 19 años, en 1987, en plena Guerra Fría, decidió volar con su avión civil de 4 plazas Cessna Skyhawk de Alemania a Moscú vía Finlandia en un gesto de paz y amistad. Increíblemente, a pesar de que debería haber sido derribado de inmediato, durante todo el vuelo no se vio afectado por las defensas terrestres y aéreas rusas. Ciertamente se dio cuenta un par de veces de que el sistema de mando y control responsable del seguimiento era incoherente y confuso. Cuando aterrizó en la Plaza Roja de Moscú, fue una vergüenza espantosa para los dirigentes soviéticos. El destino de los altos mandos de la defensa aérea soviética solo puede imaginarse. Y así avanzamos rápidamente hasta 2024. En abril, un informe de Carnegie calificó de ineptas las defensas antiaéreas rusas contra los drones, señalando que los drones ucranianos, grandes y lentos, aún podían flotar sobre el objetivo a plena luz del día, eligiendo cuidadosamente su punto de mira y su ruta de aproximación, sin correr ningún riesgo significativo. El 5 de abril, un ataque con drones especialmente exitoso alcanzó la base aérea militar de Rostov, destruyendo al menos 6 aeronaves. Los ataques con drones contra la producción de petróleo ruso y la capacidad de refinado parecen intensificarse. El combustible y el petróleo son cruciales para el esfuerzo bélico ruso y también para la vida civil. Sin embargo, el debate sobre el valor de los pequeños ataques contra refinerías y plantas sigue abierto. La mayor parte de la capacidad de refinado rusa se encuentra muy al este, más allá de los montes Urales y, siendo realistas, sigue estando fuera del alcance de los drones. Putin ha dado prioridad al combustible para el ejército, aunque ello suponga penurias para la población civil rusa. Los daños causados por los drones siguen siendo relativamente pequeños y pueden repararse rápidamente. La mayoría de las refinerías dañadas en un ataque de drone suelen volver a funcionar en un par de semanas, pero otros analistas son más optimistas sobre el impacto. La revista de análisis político The Economist afirma que los ataques ucranianos con drones han dejado fuera de servicio una séptima parte, en torno al 14% de la capacidad total de refinado de petróleo ruso, y que el único ataque a la refinería el 2 de abril supuso el 3% de la capacidad. Aunque Ucrania se esfuerza por mantener oleadas de ataques, los ataques amainaron tras las elecciones presidenciales rusas. El impacto global de los ataques a las refinerías rusas es significativo. Los ataques están obligando a Rusia a tomar algunas medidas muy costosas y muy públicas para proteger sus activos de combustible, como prohibir las exportaciones de gasolina, importar combustible de Bielorrusia y también pedir ayuda a Kazajstán. Esto demuestra que Rusia está experimentando cierto malestar por los atentados. Tanto los analistas de The Economist como los de Carnegie concluyen que, en la actualidad, Ucrania puede fabricar y disparar drones contra las refinerías rusas a un ritmo más rápido del que Rusia puede reparar los daños. Pero hay más. Echemos un vistazo a otro aspecto de la guerra estratégica de los drones. Ucrania casi no tiene armada. Su única fragata fue hundida deliberadamente por la Marina para evitar que cayera en manos rusas. Pero Ucrania ha reinventado la guerra naval casi en solitario, recurriendo a los drones marítimos como medio de atacar barcos, puertos e instalaciones navales rusos. Al parecer, en octubre de 2022 se utilizaron por primera vez 6 drones kamikaze, cargados de explosivos y pilotados a distancia, que intentaron embestir buques de guerra rusos en el puerto de Sebastopol. Se cree que este ataque causó graves daños a la fragata Almirante Makarov, buque insignia de la flota del Mar Negro de Rusia, y a un dragaminas, el Ivan Golubets. Las defensas antidrones rusas, a menudo poco más que hombres armados con ametralladoras en las cubiertas de sus buques, han luchado por encontrar una solución a la amenaza de buques muy pequeños y rápidos, que a menudo se mueven de noche. Los ucranianos afirman haber hundido al menos 5 buques rusos con drones marítimos. Estos drones han realizado múltiples operaciones en torno al Mar Negro,
Y ahora Ucrania puede afirmar con razón que posee la primera flota de drones navales del mundo. El dron naval Magura 5 es un buen ejemplo de esta nueva evolución de la guerra naval. Está diseñado como una pequeña lancha motora que se asienta a poca altura en el agua. Es difícil de detectar a simple vista. Está hecho de plástico para evitar la detección por radar y no emite mucho calor, lo que desbarata las cámaras térmicas. El comandante ucraniano de una unidad de drones marítimos señala que cuando los rusos disparan a los drones con balas trazadoras, resulta más fácil ver desde dónde disparan los rusos y permite tomar medidas de evasión. Su rendimiento es impresionante, con una carga útil de hasta 3 kilogramos. Tiene un alcance de 800 kilómetros y puede desplazarse hasta a 80 kilómetros por hora. La capacidad de estos aviones no tripulados está mejorando mes a mes, y el impacto estratégico de un número relativamente pequeño de aviones no tripulados en la Armada rusa ha sido increíble. Los rusos se han retirado efectivamente del Mar Negro, y ahora han retirado el grueso de la flota del Mar Negro cientos de kilómetros al este, al puerto de Novorossiysk, en la costa oriental del Mar Negro. Analistas imparciales y ucranianos por igual han declarado que Ucrania está ganando la batalla por el Mar Negro. Dado que la Armada rusa ya no parece dispuesta a disputar el Mar Negro, esto protege el flanco sur de Ucrania de ataques anfibios, pone en una situación precaria a Crimea, controlada por Rusia, y permite a Ucrania exportar grano al Mediterráneo para obtener unos ingresos muy necesarios. Está claro que Ucrania está logrando maravillas militares con recursos limitados, pero con mucha creatividad. Aunque es poco probable que una pequeña flota de drones aéreos y marítimos se convierta en ganadora de una guerra, Ucrania se está anotando importantes victorias militares y propagandísticas. Pero Rusia sigue teniendo una situación en el frente que últimamente parece inclinarse a su favor. Los drones no sustituyen a los proyectiles de artillería, los tanques modernos y los aviones de combate. Así pues, con este audaz movimiento, Ucrania ha captado la atención del mundo. ¿Será este ataque un punto de inflexión en la guerra? ¿O solo parte de una lucha a largo plazo? Queremos conocer su opinión sobre este acontecimiento. ¿Qué opinas del movimiento de Ucrania y de cómo afectará al resultado de la guerra? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte para seguir nuestras últimas actualizaciones.